Buenas, mi nombre es María Elena Restrepo. Hoy les voy a hablar sobre el trastorno por atracón que aparece en el DSM-5. El DSM es un manual diagnóstico, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, donde aparecen todos los síntomas y criterios diagnósticos para poder diagnosticar a un paciente. Entonces, el primero fue publicado en 1952, el segundo fue publicado en 1968. Luego el DSM-3 fue publicado en 1980, luego el DSM-4 fue publicado en 1994, un poco más tarde en el 2000 aparece el DSM-4 texto revisado y finalmente hace poco en el 2013 apareció el DSM-5. Entonces el DSM-5 ha tenido mucha controversia porque aparecen nuevos criterios y nuevas categorías de trastornos mentales. Entonces todavía pues hay muchos debates acerca de si se deben considerar o no se deben considerar como trastornos, etc. Pero bueno, hoy hablaremos sobre el trastorno por atracón. Entonces el DSM-5 apareció, pues como ya les dije, en el 2013, mayo 18, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, bueno, anteriormente el trastorno por atracón se consideraba como otros trastornos de alimentación, entonces no tenía categoría propia. Este fue uno de los nuevos cambios que tuvo el DSM-5, que incluye una nueva categoría diagnóstica propia al trastorno por atracón o binge eating disorder. Entonces, ¿cuáles son las causas de este trastorno mental? Se puede considerar que hay 4 causas: sociales, psicológico, biológico y genético, que puede llevar a que un paciente presente un trastorno por atracón. Entonces es importante saber esto porque no hay como un solo factor que va a incidir en si una persona presenta o no presenta un trastorno por atracón, sino que son muchas dimensiones y muchas áreas, muchos como factores que se deben presentar para que esta persona lo haga, pues lo presente. Entonces puede que yo tenga una vulnerabilidad a presentarlo ya que genéticamente estoy predispuesta, pero si no hay algo en el ambiente, algo social, algo psicológico, algo biológico que me permita potenciar ese gen, no va a aparecer. Entonces puedo morir sin haber podido presentar ese trastorno por atracón. Entonces, ahora bueno, hablaremos de los criterios diagnósticos. Entonces, bueno, el trastorno por atracón se define como sobreingesta frecuente al menos una vez en la semana por 3 meses. El tiempo es primordial al hacer un diagnóstico. Con falta de control, acusados sentimientos de malestar psicológicos y 3 o más de los siguientes. Entonces, es importante tener en cuenta esto. O sea, los pacientes tienen que haber presentado esto al menos una vez en la semana por 3 meses y tiene que presentar 3 o más de los siguientes características. Entonces está la ingesta más rápida de lo normal, ingesta hasta sentirse incontrolablemente lleno, ingesta de muchos alimentos sin sentirse físicamente hambriento, ingesta en soledad por sentimientos de vergüenza y finalmente sentimientos negativos posteriores a la ingesta. Entonces hay que tener muy en cuenta esto al realizar un diagnóstico. Bueno, comorbilidad. Entonces, bueno, antes de iniciar como esta pequeña investigación acerca del trastorno por atracón, yo me hice algunas preguntas para tener una guía acerca de qué quería hablarles. Una de las cosas que me parecieron interesantes era saber si existía una comorbilidad entre el trastorno por atracón y otros trastornos. Entonces, bueno, la comorbilidad como tal se define como la presentación en un mismo individuo de 2 o más enfermedades o trastornos distintos. Entonces, para que ustedes entiendan un poco más, algo muy común que aparece, una comorbilidad muy común que aparece hoy en día en pacientes es que un paciente presente depresión y presente a la misma vez ansiedad. Eso es comorbilidad, 2 trastornos diferentes en una misma persona. Entonces, encontré que en los trastornos por atracón se presenta diferentes trastornos de personalidad y la obesidad. Entonces, estos trastornos de personalidad está el histriónico, está el límite, borderline en inglés, evitación, obsesivo compulsivo y dependencia. Entonces, el histriónico es una conducta reactiva expresada intensamente y con teatralidad, egocentrismo y manipulación. Borderline límite es inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la autoimagen y en la conducta interpersonal. La evitación es hipersensibilidad al rechazo y a la humillación, retraimiento social no deseado, baja autoestima. El obsesivo compulsivo es perfeccionismo, rigidez, indecisión, excesiva dedicación al trabajo, dificultad para expresar emociones,
dependencia, dejación a los demás de las decisiones y responsabilidades, pasividad y dependencia de los demás, falta de confianza en uno mismo. Y obesidad, finalmente, que pues es muy común que se presente porque, teniendo en cuenta lo que les dije anteriormente, el criterio diagnóstico es una sobreingesta frecuente. Las personas ingieren muchísima comida, presentan una conducta que se llama atracones, que es donde por muy corto, o sea, por un muy corto tiempo ingieren muchísima comida. Pueden llegar hasta ingerir comida congelada. Entonces está la obesidad, que se presenta en 3 diferentes grados. Está grado 1, donde presentan de 30 a 39 a 34.9 kilogramos de más. Esto todo, cabe recalcar que esto es todo basado en la masa corporal del individuo. Grado 2, de 35 a 39.9 kilogramos. Y grado 3 o extrema, que es de 40 kilogramos o más. Entonces son personas que llegan a comer tanta comida que claramente suben de peso. Entonces, bueno, se encontró que la prevalencia es del 3%. En general, los trastornos por alimentación se presentan más en mujeres que en hombres, en mujeres con un 3.9% y hombres con un 0.5%. Pero bueno, me parece que aquí debería recalcar que hoy en día nosotros como psicólogos y psiquiatras cometemos unos errores muy grandes al pensar que estos trastornos, al ser más frecuentes en mujeres, dejamos a un lado a los hombres. Y no debería ser así, porque los hombres también sufren y también presentan esto y sienten esos sentimientos de vergüenza, de al no tener la información adecuada no saben qué tienen y qué hacer al respecto. Entonces, como análisis, al terminar esta pequeña investigación acerca del trastorno por atracón, me parece muy importante que pues que informemos más acerca de este trastorno. Hacer un trastorno nuevo en el DSM-5 es un cambio a nivel mundial que todos deberíamos de considerar importante. Deberíamos de realizar psicoeducación, deberíamos de realizar pautas de nutrición para que tengan en cuenta las personas, porque al no saber qué es y esa ignorancia hace que el sentimiento de vergüenza sea más grande porque no saben qué está pasando. Entonces, al ser un trastorno tan frecuente, lo deberíamos de tratar, porque nosotros creemos que un trastorno de alimentación va ligado directamente, va relacionado directamente con personas de bajo peso, desnutridas, personas que ya están con pérdida de cabello, con los dientes amarillos y dañados, con la piel seca, pero no es así. Hay otros diferentes trastornos que también tenemos que tener en cuenta y que pueden ser pasados por alta porque no se notan a simple vista. O sea, bueno, si la persona llega con una obesidad, pues ya se puede notar y se puede tratar, pero hay personas que también mantienen de pronto un peso no tan alto, pero sí están presentando todas estas conductas y sufren. Entonces me parece que sería muy importante y pertinente que nosotros como psicólogos empecemos a intervenir y empecemos a actuar, porque estos son trastornos que deben tenerlos en cuenta y que deben tratarse, porque pueden llegar a tener consecuencias muy graves, pueden llegar a suicidios, pueden llegar a unas depresiones muy feas, donde los pacientes se sienten de verdad muy mal y ya empiezan a afectar como tal todo el entorno de la persona y empiezan a afectar a toda la gente de su alrededor, como la familia. Entonces es algo que me gustaría que se